La genialidad dependiera de un pensamiento fácil y accesible a todos. Si los grandes como Elon Musk, como Aristóteles, como Leonardo da Vinci, hubieran usado ese pensamiento que es fácil y accesible a todos, y si lo pudiéramos usar, ¿por qué no lo usamos? Aquí está un gran tema, y aquí está la respuesta, y aquí están los ejemplos de cómo hacerlo fácil y accesible a todos. Veremos dos formas de pensar que son antagónicas, porque se basan en principios distintos. La forma que tenemos habitualmente, por analogía. La analogía se usa habitualmente todos los días. Pensamos simplemente poniendo en comparación con otros datos o con otros hechos. Y las estadísticas son un típico ejemplo. En la burocracia prácticamente es todo por analogía. Se juzga masivamente a los ciudadanos por analogía. Y cuando queremos hacer una receta, mucha gente, no todos, los creativos no, pero la mayoría de la gente usa por analogía, es decir, toma una receta y la aplica a rajatabla, tal cual como está ahí, y entonces, por analogía, como otros lo han hecho, lo repetimos. En principio, es hacer así. Como otros lo hicieron, lo repito exactamente igual. Eso es pensamiento por analogía. Y por analogía decidimos qué es lo bueno, qué es lo malo, y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y fundamentalmente qué es lo imposible, porque por analogía también podemos deducir qué es lo imposible, y nos atenemos a eso. Elon Musk, un gran director, Elon Musk, director de Tesla, pero también un emprendedor que rompe los cánones del pensamiento habitual y rompe las barreras de lo que es posible y de lo que no es posible. Ha dicho en más de una entrevista de que usa pensamiento por principios. Es algo aristotélico, no es nada nuevo, pero lo novedoso es de que varios modernos dicen aplicar el mismo método, y sin embargo nos preguntamos por qué algo tan conocido, algo de la antigüedad, no es aplicable habitualmente. No lo es ni siquiera en la escuela, porque cuando un maestro juzga a sus alumnos, normalmente se le exige que lo haga por analogía. Y en esto no es que los maestros tengan la responsabilidad del asunto, porque se les exige. Todo el Estado, toda la burocracia, todas las estadísticas se basan en analogía. Muy bien. Elon Musk ha dicho en más de una entrevista que usa por principio, es decir, ir a los principios. Yo le voy a llamar a partir de ahora a la esencia. Me gusta más. Ir a la esencia o pensamiento esencial. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? No es nada difícil. Usar el pensamiento esencial es descartar todo lo aleatorio, todo lo superficial, tratar de pensar lo elemental que es necesario para que una cosa siga siendo eso, para que quitando todo lo que llamamos superficial, aún sigamos teniendo eso que es lo característico. Y a eso le llamamos lo esencial. Lo que sin eso no podría funcionar o no podría ser la cosa que es. Es decir, vamos al límite, a lo mínimo requerido para que algo tenga el calificativo de eso que es. Es más fácil verlo con un ejemplo, pero quedémonos con la idea de que es ir descartando hasta quedarnos con la esencia. Entonces la pregunta básica es, ¿y qué pasa si quito esto? ¿Sigo teniendo eso? Ahora veámoslo con un ejemplo. El concepto, que sería la esencia de algo, y lo concreto, que sería la expresión de la esencia en algo que se manifiesta, pero que es una de las tantas variantes, expresiones de la esencia. Pongamos, por ejemplo, una mesa. Podríamos decir que nuestro pensamiento por analogía identifica normalmente una mesa como una base plana que tiene 4 patas.
y que tiene que estar a una altura adecuada, ¿verdad? Ahí tenemos una mesa. Pero si pensamos en forma de principio, de esencia, podríamos decir de que no tiene por qué tener 4 patas, puede tener 3 patas y aún así tener la estabilidad suficiente para que ese plano se mantenga y por supuesto tener la altura adecuada. Y si dijéramos 2 patas, bueno, podría ser siempre y cuando estuviera empotrada en la pared. Quiere decir que una mesa puede tener 2 patas, puede tener una también si está empotrada en la pared. Entonces esto de las patas de la mesa vemos que es superficial, es aleatorio, no es necesario. Puede haber una mesa empotrada en la pared, sostenida contra la pared, sin necesidad de tener patas, y puede estar a la altura adecuada. Y lo que llamamos altura adecuada, cuidado, es una altura promedio a todos. Y esto es importante para ver cómo la esencia nos permite jugar con mejores ideas de lo que es una mesa. Entonces nos quedamos con que hay un plano a una altura adecuada, ¿verdad? Y que el plano, por supuesto, no tiene que tener ninguna inclinación, de lo contrario se caerían las cosas. Tiene que estar perpendicular al piso, ¿verdad? Ahí tenemos entonces un plano en la altura adecuada y eso es la mesa. Eso es una mesa. Muy bien, cuando pensamos en eso como la esencia de lo que es una mesa, definida de esa manera, podríamos decir, pero entonces una mesa podría estar empotrada a la pared y moverse a través de un artefacto electrónico muy fácil de usar, un sensor, por ejemplo, que mida cuál es la altura mía ideal y me la ponga ponga la altura ideal para esta persona. Y así podríamos tener mesas adecuadas, personalizadas, por ejemplo, ¿por qué no? Y se podría también ahorrar mucho espacio. Por ejemplo, podría haber restaurantes que tengan mesas empotradas que simplemente se cierran en el momento que sea necesario la limpieza del restaurante, por ejemplo. Y todo con un tablero electrónico que se pueda manejar de esa manera, porque en realidad una mesa es simplemente un plano a la altura adecuada, ¿verdad? Con respecto a la persona. Muy bien, ahí tenemos la definición de mesa y vemos cómo, si la definimos así, se nos empiezan a ocurrir ideas, que las hay, ya hay modelos fantásticos. He visto, por ejemplo, en algunos lugares que se quiere ahorrar espacio, como un cuadro en la pared, al bajarse se transforma en una mesa y muy bonita, por cierto. Eso es una mesa, por definición. Entonces, pensamiento esencial es desglosar, descartar todo lo que no es necesario que exista y sin embargo seguimos teniendo esa cosa que definimos como una función o como una cosa, en este caso, la mesa. Hemos nombrado a Elon Musk, entonces vamos a tomar un ejemplo de él y vamos a hacer una breve introducción de quién es, aunque yo creo que la mayoría de los que nos escuchan lo conocen. Pero resumiendo es esto. Musk creó lo que hoy se conoce como PayPal, una empresa con un innovativo sistema de pagar a través de Internet. Creó SpaceX, la primera empresa privada en fabricar cohetes, pero no cualquier clase de cohetes, sino cohetes que son reciclables, cohetes que despegan y luego son capaces de volver a la Tierra para poder ser reutilizados. Y también es quizás muy conocido, más conocido por haber creado el vehículo electrónico Tesla, la primera empresa de autos eléctricos, los cuales tienen un sistema de autopiloto y son capaces de viajar a 500 millas con solo una carga. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él pensó de que para resolver el problema y yendo a los principios, un vehículo necesitaba una batería capaz de ser usada durante largo tiempo. Estamos hablando de 500 millas con una sola carga, y esa batería en el mercado cuánto costaba. Después de averiguar, vio de que los precios eran altísimos y hacía imposible entonces un vehículo eléctrico. Pero, ¿qué pasó? De que entonces ahí aplica el pensamiento de ir a los principios o a la esencia. ¿De qué está compuesta una batería entonces? Y entonces ahí es donde viene la parte interesante de que ve que
Los componentes de una batería podían ser conseguidos en el mercado de una manera mucho más barata directamente, y entonces Tesla se convierte en un productor de baterías que revoluciona el mercado porque lo hace a un precio muchísimo más bajo. Y eso fue lo que permitió entonces realizar eso que era imposible, una proeza de un auto eléctrico que pudiera desarrollar esos tiempos y esas distancias. Todo estaba en la esencia, en la batería y en poderla producir de una manera más barata. Eso resumido, pero hay muchas historias que te aconsejo que las mires porque reflejan, y ha sido muy hábil Elon Musk en ser didáctico y explicar cuál es su forma de pensamiento. Podríamos decir entonces que al verificar el precio de un emprendedor o una empresa, podría pensar en forma de analogía y poner el precio según lo tienen los competidores, pensando en forma de marketing, o simplemente hacer un promedio y ver dónde uno puede ubicar el precio, pero de alguna manera copiando lo que ya existe. Copiar lo que existe es el pensamiento en analogía, pero también podríamos fijar el precio de otra manera, pensando en la esencia, viendo de que el precio en realidad es una expresión del valor que das y cuánto valor necesitas recibir para que haya un balance acorde a tus metas, objetivos y tu desarrollo. Entonces, visto el precio desde ese punto de vista, nos abre la puerta para pensar de una forma mucho más flexible que el estar midiendo las horas que hay en un producto o en un servicio, o el material que hay en un producto, porque eso es pensamiento por analogía. Y al verlo de una forma más esencial, el precio pasa a ser incluso variantes muy innovadoras, como por ejemplo hacer un paquete que incluya todo y que de pronto justamente en ese rubro es algo muy innovador, pero para eso hace falta otra forma de pensamiento. Por ejemplo, el balance y el resultado en una empresa son dos informes que perturban mucho a veces cuando uno ve un montón de cifras y de cuentas, y sin embargo, si viéramos el balance como una expresión de en este momento cuál es mi riqueza, es decir, un balance es la diferencia entre bienes y deudas, y eso expresa mi capital. Si yo lo veo de esa manera, cuán rico soy en este momento, paso a ver de que el balance no es tan complicado. Me está dando una herramienta muy importante que es saber cómo soy de rico en este momento. O si veo el resultado y paso por encima tanta cuenta, pero lo veo como que el resultado me está diciendo cómo soy de productivo. Soy muy productivo, no soy productivo, o soy tan poco productivo que voy a pérdida. Es decir, mi productividad en este año, cómo ha sido. Los dos expresan cosas que están relacionadas, pero que son diferentes. Visto desde un punto de vista esencial, no sería tan complicado que un empresario sin mayores conocimientos de economía, si lo viera desde ese punto de vista, comprendiera que es algo relativamente fácil. Y a partir de ahí, de que lo ve fácil y lo ve útil, sus ideas se empiezan a desarrollar, empieza a cuestionarse y a realizar nuevas preguntas. Porque el pensamiento esencial justamente tiene esa característica, y es de que genera preguntas nuevas que te llevan a un conocimiento mucho más rápido, más profundo, más creativo. Y esto ha sido entonces una de las características del pensamiento creativo, del pensamiento que va a la esencia de las cosas. Espero haya sido interesante y espero buenos nuevos comentarios, porque es un tema que seguiremos desarrollando, cómo pensar de una forma fácil en la esencia de las cosas. Gracias por habernos acompañado en tantos capítulos, por seguir apoyándonos, por saber, por también haber hecho muchos likes, muchos me gusta, y también por suscribirte. No olvides suscribirte porque me ayudas a mí a mantener este servicio y también te mantiene a ti informado de cuando hay nuevos videos, y también te mantiene informado cuando hay posibilidades de descargar documentos y demás material didáctico. Hasta la próxima, Edgar Dawson,
conectar el néctar del autodesarrollo.